Bueno, otra de las características importantes de los sensores es el offset o desviación de cero. Esto quiere decir que ahí es el valor que nosotros esperamos cuando en la entrada tengamos cero, de cualquier magnitud que estemos midiendo. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un sensor que cuando entre 0 PSI, presión, en la salida vamos a tener 0 voltios. Puede ser que no sea necesariamente 0 voltios la salida. Puede ser que cuando sean 0 PSI, el valor sea 3 voltios. Puede ser también, no necesariamente tiene que ser 0 porque es 0 acá. Nosotros podemos decir, bueno, cuando es 0 PSI, en la salida tengo 3 voltios. Bueno, entonces, el offset, es decir, cuando el valor aquí es 0, nosotros esperaríamos que en este sensor, en la salida haya exactamente 3. Pero resulta que algunos dispositivos, ya sea porque no son muy estables o porque por el tiempo de uso, etc., entonces no tienen esa calibración. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, donde yo puse que para 0 fuera 3, puede ser que nosotros tengamos un 3.8. Entonces, no está bien calibrado este sensor, sino hay un offset o desviación a cero. Su desviación a cero en este caso van a ser 0.8 voltios. Generalmente algunos sensores poseen algunos potenciómetros, ¿verdad? O trimmers, donde nosotros podemos calibrar, ¿verdad? El sensor. Generalmente a este pin se le conoce como offset null. O sea, viene haciendo así como eliminar el offset, ¿verdad? Entonces nosotros podemos calibrar nuevamente que a 0 PSI haya exactamente 3 voltios. Y eso viene a ser el offset o desviación a cero. Bueno, ahora vamos a estudiar lo que es la precisión. La precisión es la cualidad por la que varias lecturas se aproximan entre sí. Por ejemplo, veamos un ejemplo con el sensor ultrasónico. Vamos a tener un objeto en esta posición y vamos a utilizar nuestro sensor ultrasónico. Va a emitir una señal, va a rebotar, y ustedes saben pues cómo funciona este sensor. Y entonces nosotros sabemos que en esta distancia hay 200 centímetros exactas. La exactitud es la diferencia entre el valor teórico y el valor práctico. Por ejemplo, en este caso, nosotros decimos que hay 200 centímetros exactos. Entonces, si yo utilizara mi sensor, yo esperaría que la medición me diera 200 centímetros. ¿Por qué? Ese es el valor teórico exacto, ¿verdad? Pero en la práctica puede ser que el sensor me mida 198 centímetros. Entonces, al repetir este proceso de sensado, entonces yo puedo obtener varios valores. Entonces, digamos que la primera vez que medí fue 198. La segunda vez fue en 197. La tercera vez fue 199. La cuarta vez fue 201 centímetros. Entonces, si nos damos cuenta en estas 4 lecturas que hizo nuestro sensor, vemos que no está muy alejado del valor exacto y que sus valores están muy cerca unos de otros. Por lo tanto, podemos decir que tiene mucha precisión. Y su exactitud, si vemos el valor mínimo es 197. Entonces su exactitud es bastante exacto porque simplemente faltaron 3 centímetros. Ahora, si por ejemplo yo hago otras 3 mediciones con otro sensor y me aparecieran mediciones como 201 centímetros, 160 centímetros, y en la siguiente medición me aparece 220 centímetros, y en la cuarta me aparece 199 centímetros,
Vemos que los 4 valores medidos o censados están muy diferentes uno del otro. Por lo tanto, este sensor no es tan preciso, porque recordemos que la precisión es la cualidad por la que varias lecturas tienden a estar próximas entre sí. Entre más próximas entre sí estén, van a ser más precisas, y entre más distantes estén unas de otras, van a ser menos precisas. Vuelvo a repetir. Ahora, la exactitud es la diferencia entre el valor medido real, práctico, y el valor teórico. Aquí el valor teórico son 200 centímetros, pero ya vemos que puede ser que nos mida 199, que es bastante exacto. Pero si nos mide 160 y nuestro valor es de 200 centímetros, no está siendo para nada exacto. Entonces, precisión y exactitud son dos conceptos que sí se relacionan, pero son diferentes, son muy diferentes ya cuando nos analizamos a profundidad, ¿verdad? Vamos a finalizar esta clase explicando los conceptos de velocidad de respuesta y respuesta de frecuencia en los sensores. La velocidad de respuesta nos quiere decir la velocidad que toma que desde el momento que toma la señal de entrada y transformar esa señal a una señal de salida. Si la señal de entrada es muy rápida, puede ser que al sensor no le dé tiempo de tomar la señal y transformarla a una señal de salida, porque es demasiado rápida o muy veloz. En cambio, si la señal de entrada está adecuada al rango o velocidad de respuesta que tiene el sensor, va a poder hacer la transformación de la señal de salida. ¿Por qué? Porque hay un tiempo, ¿verdad? Imagínense, en lo que toma la señal, pasa por el transductor, pasa por el conversor analógico digital, y luego todavía pasa por quizá otro sistema de modulación. Entonces lleva un tiempo en que la señal de entrada lleva un tiempo para poder transformar la señal. Si la señal de entrada es muy rápida, la señal de salida no va a poder seguirla. Ahora, la respuesta de frecuencia, bueno, esto depende de la frecuencia. Algunos sensores y los dispositivos electrónicos en general tienen un ancho de banda o bandwidth. El ancho de banda es qué frecuencias mínimas o máximas pueden pasar por el sensor. Entonces también ese es otro parámetro importante en los sensores. Saber qué frecuencias mínimas y frecuencias máximas pueden pasar o pueden entrar al sensor. Entonces, estas características de los sensores son muy importantes a la hora de trabajar con ellos, porque con ellos pues nosotros podemos saber qué tan bueno o qué tan malo es un sensor. Por último, solo mencionaré la estabilidad de un sensor. La estabilidad de un sensor la determina las características en condiciones ideales. Entonces nosotros podemos decir, bueno, este es un sensor que se mantiene estable a 20 grados centígrados, pero puede que después de 100 grados centígrados el sensor comience a funcionar mal. Entonces la estabilidad de un sensor depende de las características de funcionamiento óptimo del sensor, es decir, aquellas magnitudes máximas o mínimas que rodean al sensor. En este caso mencioné la temperatura. La temperatura puede ser un factor importante, porque si hay mucho calor, por ejemplo, puede ser que el sensor se vuelva inestable. También puede ser que sea un sensor de luz. Entonces, si hay mucha luz, puede ser, si la luz es muy brillante, que también la estabilidad del sensor no sea la correcta. Entonces, estas son las características más importantes en un sensor. Gracias y hasta la próxima.